La prensa y los periodistas en el mundo, pero especialmente en América Latina en los últimos años, ha sido uno de los sectores que más ha sufrido persecución, violencia, asesinatos. Y por eso merecen no solo un reconocimiento, sino el apoyo de toda la sociedad y el que estemos muy pendientes y sobre todo conscientes de la importancia que tiene la libertad de expresión y quienes hacen que esto sea una realidad, que son obviamente los periodistas. Para hablar sobre el proceso electoral en Guatemala y el impacto de la prensa en la región y en el continente, tengo el privilegio de presentarles a Felipe Valenzuela, uno de los periodistas más experimentados e importantes de Centroamérica. Es director del medio radial Emisoras Unidas y titular del programa matutino más escuchado de Guatemala, llamado A Primera Hora. Felipe Valenzuela se inició en el diario El Gráfico en 1986, y eso que es muchacho joven todavía. Pasó por el diario Siglo XXI en los 90 y más adelante en su vida pasó a hacer radio. Ha sido galardonado con distintos reconocimientos al periodismo desde muchas geografías e instituciones. Felipe, bienvenido a Razón de Estado. Qué privilegio tenerte con nosotros. Cuéntanos cómo viviste el proceso electoral. ¿Cuál fue el momento más difícil, en el que sentiste más peligro y cómo terminó brevemente? Puedo describir este proceso electoral como extenuante y de gran angustia. El más extenuante y angustioso de toda la historia democrática de Guatemala, sobre todo, digamos, para sectores como la prensa. Y decirlo claramente, y creo que en algún momento ya lo mencioné, empezamos viendo un día a la vez, después una hora a la vez, después un minuto a la vez, hasta que por fin llegamos al 20 de agosto, un 20 de agosto que cerramos, digamos, con alegría en cuanto a que no hubo violencia, que no hubo ya una zancadilla final para el proceso, y ahora estamos a la espera de que realmente esta nueva fase, que es la del intermedio, digamos, si fuera una función de película, es un intermedio que va a ser largo y que va a tener muchos retos. Felipe, como un contraste lamentable a ese día maravilloso que fue una fiesta cívica el 20 de agosto en Guatemala, una elección transparente, democrática, los resultados salieron rápido y hubo un claro ganador que fue el presidente electo Bernardo Arévalo. Sin embargo, una parte del sistema de justicia guatemalteco está empecinado en seguir con una agenda a la que a muchos sectores nacionales e internacionales llaman como una agenda oscura, tratando de ejecutar una justicia selectiva con doble moral, con sesgo, descalificación y obviamente con deseos de descalificar al ganador. ¿Qué significa esto para Guatemala y qué riesgos representa? El riesgo que permanentemente estamos enfrentando es que la democracia que tanto ha costado armar, que tanto ha costado consolidar en lo que tenemos o llegamos a tener, para ser más claro, se desmorone. Y que se desmorone la democracia, ¿qué implica? No es lo mismo luchar por una democracia, por una república que todavía está, que tratar de recuperarla. Porque claramente los poderes que se apoderan, valga la tremenda redundancia en la que acabo de incurrir, pues no quieren soltar, y mientras más sentados en el poder están, menos se van a querer levantar. Pero para mí, creo que el riesgo mayor está en que ese retroceso también nos coloque en las cavernas de nuestra historia reciente. Claro, tememos, y la palabra es esa, tememos que haya cualquier tipo de acción en los próximos días que obstaculice que pueda tomar posesión en enero del próximo año. Felipe, Cuba, Nicaragua, Venezuela, está claro de que la libertad de expresión simplemente no existe, la prensa fue aniquilada y ya no hay nada que hacer por el momento. Sin embargo, en países donde sentimos que hay libertad de expresión porque la ejercemos independientemente de la persecución y las amenazas, pero en los últimos años y sobre todo recientemente hemos visto en México, algo en Honduras, no digamos en Guatemala, en Colombia, una persecución, un nivel de amenazas, asesinatos como el caso en México, que son muy preocupantes. ¿Qué puede hacer la prensa en los próximos años, donde estamos viendo que el sistema político es crecientemente autoritario, la corrupción está desbordada y no hay controles ni balance para poder pensar en que esto no va para peor? ¿Qué puede hacer la prensa libre e independiente en América Latina para defenderse y poder hacer bien su trabajo? Dionisio, no le queda más que seguir adelante.
ese tipo de regímenes que usted ha mencionado solo aceptan las verdades únicas. Hablo de sus verdades, las verdades de sus gobernantes. En el caso de la prensa, pues todos de alguna manera contribuimos a que esa verdad única, que todo régimen que se precie de ser así un régimen autoritario, pretende imponer en la sociedad, pues venga la prensa, y sobre todo la prensa que verdaderamente cuestiona e investiga, a cuestionar esa verdad y a contrastarla. Entonces ahí la gente puede formarse un criterio más amplio de lo que está ocurriendo y de alguna manera también criticar al régimen, desafiarlo en muchos sentidos. Si tuvieras que describir el plan de gobierno que el presidente electo Bernardo Arévalo debiera diseñar en los próximos 6 meses, que será la transición larga pero posiblemente necesaria en esta oportunidad, ¿cuáles serían los 3 puntos clave para que sea exitoso? El primero es que tiene que tratar de acercar a aquellos que no se hablan y lograr que aquellos que no se hablan se escuchen y que él sea realmente el promotor de una especie de fin de conflicto que nos haga entender que tenemos que trabajar juntos. Eso creo que es una muy importante. Otra, tiene que buscar operadores políticos que lo lleven a un trabajo pragmático, más no cínico. Y una tercera es cumplir con hechos lo que ha ofrecido de luchar contra la corrupción. No es fácil y no lo va a lograr en 4 años, pero es un hombre honesto, yo lo sé que lo es. Entonces, no debe traicionarse a sí mismo nunca en el tema de luchar contra la corrupción. Un gobierno de unidad nacional. Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Mientras haya periodistas como tú, valientes, incisivos y que por sobre todo hacen valer la libertad, una de las más importantes de todas, que es la libertad de expresión, la democracia en América Latina tiene posibilidades de seguir dando buenas batallas. Gracias. Continuamos con Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.